Franz Tamayo, considerado un ícono de la literatura boliviana, intelectual, poeta, político, pensador, dramaturgo y genio incomprendido. Muchos hablarán de Franz Tamayo, pero nunca se habla de su obra literaria, que está vinculada por completo con su vida, sus amores, sus ideas y su pensamiento. Hijo de Isaac Tamayo y Felicidad Solares. Su padre le daría clases de piano, latín y francés, mientras que su madre le daría la sangre indígena. Estos se asentarían en Europa. Franz Tamayo estudiaría en la Universidad de Soborna, se casaría con una mujer francesa que más tarde ese matrimonio rompería. Luego conoce a Luisa Galindo, que se casa a pesar de la negatividad de su familia. Bienvenidos, hoy en Grandes Mentes. Bienvenido, Franz Tamayo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, como primera pregunta que queremos abordar en este podcast es, usted como literario, filósofo boliviano, político, poeta, dramaturgo y genio incomprendido, ¿usted qué opina sobre la educación en Bolivia? En los últimos 10 años, la evolución de la idea de instrucción en Bolivia, tanto en el pensamiento popular como en la mente de sus directores, y hemos llegado al convencimiento de que hasta ahora se parte de un concepto falso, o de varios si se quiere, y se navega sin brújulas y sin oriente en esta materia. Se cree un acto de vulgaridades, se ha creído y se cree en la eficiencia absoluta de la instrucción. Se ha creído que un país, una raza nueva, desde la tradición de culturas y de todo elemento actual de la misma, puede transformarse en 10 o 20 años y hacerse un país de tono y carácter europeo. Exacto, como podemos escuchar de muchas personas que creen que la educación en el extranjero es muchísimo mejor que la de Bolivia, pero estos, los que hablan eso, hacen un argumento verídico. Exactamente, simplemente por el hecho de crearse universidades y liceos europeos plagiados del sistema europeo y el otro. Se ha creído que la pedagogía debería irse a estudiarse a Europa para aplicarse después en Bolivia, tratándose de ese problema más esencialmente subjetivo, ¿cuál es? El de la educación nacional. Se ha ido a buscar el lado objetivo de las cosas, desconociendo así el único método posible, ¿cuál es? El que hemos indicado en este mismo. Siguiendo estos criterios falsos y pueriles, la suprema aspiración de nuestros pedagogos sería de crear de nuestros nuevos países nuevas Francias, nuevas Europas, nuevas Alemanias, como si esto fuera posible, y desconociendo una ley biológica histórica. ¿Cuál es? La que la historia no se repite jamás, ni en política ni en nada. Hasta ahora, esta ha sido la única pedagogía facilista, puesto que no ha habido otro valor que la de copia. Ni siquiera se ha plagiado de un modelo único, sino se ha tomado una idea de Francia o un programa en Alemania o viceversa, sin darse siempre cuenta de las razones de ser de cada uno de estos países. Entre tanto, hemos gastado el dinero y peor aún, el tiempo. Hemos hecho infinitos reglamentos y fundaciones y el magno problema, mientras tanto, queda intacto y irresoluto. ¿Qué dice usted? Tratemos de formar bolivianos y no gimios franceses y alemanes. Tratemos de crear un carácter nacional que seguramente podemos afirmarlo a priori, ese modo diferente a lo europeo. Esto es tan fácil que en la orientación, en este grave asunto, que las escasas observaciones sobre lo íntimo de la vida boliviana no están en libros bolivianos, sino en páginas extranjeros que nos han visto de paso. Seguramente la labor que indicamos y pedimos es larga y pesada, pero demanda una gran dedicación y un finísimo espíritu de observación, años de trabajo y preparación, pero es solo el camino de hacer obras serias y duraderas. También algo muy importante en este proceso es el interés, encender en uno mismo el fuego del entusiasmo, de emplear esa voluntad para que ninguna distracción nos aparte del estudio, contar con la virtud de la perseverancia, confiar en la propia capacidad intelectual boliviana
y en que se obtendrán resultados satisfactorios. Actuar con serenidad y obtener satisfacción por dedicarse a asimilar conocimientos y manejar ideas. También al mismo tiempo crear ese tesoro de actitudes desfavorables en ese mismo rol de la secundaria y de la universidad. Debes saber que ese estudio es un delicado proceso intelectual que requiere un cierto aislamiento psicológico. Ese aislamiento psicológico tiene estrecha relación con la concentración. En las siguientes partes podemos centrarnos en esta misma parte, una técnica de estudio, es decir, una serie de pasos concretos y consecutivos que tienes que dar desde que comienzas hasta que termines de estudiar. Y el primer paso es concentrarse. Y para poder concentrarse, primero tienes que alcanzar cierto grado de aislamiento psicológico. En cuanto a sus primeras obras podemos ver su primer poemario, Odas. Y en Bolivia usted fungiría como director del Diario, periódico en el que publicaría sus más de 50.000 corresponsales, en un ensayo que sería recopilado más tarde, titulado como Creación de la Pedagogía Nacional. La primera reflexión seria sobre la situación de la educación en Bolivia, un ensayo en el que exaltece al indígena, de la búsqueda de la energía nacional, donde usted afirma que debemos dejar de buscar métodos extranjeros y concentrarnos más en una enseñanza que parta para y desde los bolivianos. Sin embargo, usted toca temas que están desactualizados, como la raza y el mestizaje, donde usted valdría de muchas críticas. Permanece una obra bastante reconocida, como la Horacio y el arte lírico. Usted se adentraría en temas políticos, fundando el Partido Radical, mientras que en el ámbito periodístico fundaría el periódico Fígaro y El Hombre Libre en 1915, sin descuidar su obra literaria, por supuesto. Durante el gobierno de Guadalupe Villarroel, su invitó a ser presidente de la Asamblea Constituyente y aceptó. Sin embargo, luego crearía de controversia ser relacionado con los funcionamientos de plata perpetrados por el gobierno de Villarroel. Sobre esto más tarde relataría en verdad en el libro Tamayo, de cuentas. Así que decepcionada de una forma manejaría de la política y de la vida pública definitivamente, culminando mi libro Epítome, Epigramas Griegos. Bueno, hablemos de un tema muy importante, la malla curricular 2023, en la que usted, siendo Franz Tamayo, siendo que impuso a la educación en Bolivia, tuvo mucha controversia, ya que mucha polémica, porque incluso por los profesionales y estudiantes de que es mi escolaridad con esta malla curricular, los cuales incluyen, en primaria incluye introducción a la lengua extranjera, originaria, actividades económicas en comunidad, ajedrez, juegos rítmicos, lectura musical no la convencional, nociones de estadística, origami y teoría básica de robótica. En primer lugar, desde la aplicación desde la 1565 ha habido una tendencia de querer destruir la calidad de la educación. Con la ley aprobada por Sánchez de Lozada se pretendía implementar lo que se llama el maestro polivalente. ¿Qué quiere decir? Que un solo maestro de todas las asignaturas, aunque no esté preparado o formado para asignaturas, todo con la finalidad de despedir a los maestros de formación técnica, de reducir el presupuesto educativo. Actualmente el gobierno del MAS no ha hecho más que otra cosa que continuar esa política. Por eso decimos que entre derechistas y medicistas son lo mismo. Ahora, ¿por qué cuestionamos la modificación de la malla curricular? Desde el año 1954-55 se ha destinado para dictar matemáticas, ciencias, lenguaje y sociales 88, 84 horas, 24 horas utilizadas por matemáticas, 24 para lenguaje, 20 para estudios sociales y 20 para ciencias naturales. Ahora el gobierno incorpora 4 nuevas materias o asignaturas. Incorpora la enseñanza de inglés, incorpora la enseñanza de lengua originaria, de computación y artes plásticas, pero esta cantidad de horas no se modifican. Van a ser las 84 horas ahora para dictar 8 asignaturas. Exacto. Aparte de ello, ¿cuál es el crimen? Que el crimen es que el maestro que no está formado en inglés,
inglés, que no está formado en lengua originaria ni en computación, tiene que aprender el maestro con el estudiante y va a tener que improvisar. O sea, va a aprender junto con el estudiante. Aparte de ello, va a tener que quitarle horas a la enseñanza de matemáticas, de ciencias de lenguaje, la enseñanza de demás. Y eso viene ocurriendo cuando se han incorporado contenidos como son la enseñanza de la chaya, de la pachamama, y etcétera en primaria. También se ha tenido que hacer ferias las mismas. Y se quita horas a las materias importantes. Sí, por esa situación digo otra vuelta que la calidad educativa va a caer verticalmente, ya que los perjudicados no son los profesores y los estudiantes, sino no por un paro, sino por toda la gestión de aquí para adelante. Por esa situación, lo que reitero es que cuestionamos esta modificación y decimos, si se quiere enseñar robótica, bienvenido. Si quiere enseñar inglés, lengua ordinaria, la computación, clásica, no nos oponemos. Lo que sí debe incorporarse es su carga horaria y también entrada por un maestro de especialidad. Sí. ¿Qué opina usted? Nosotros tenemos una postura muy firme en el que lo que pretende en verdad el Ministerio de Educación es introducir a través de unas fábulas, golpe de Estado en textos escolares. Esto, un adoctrinamiento vergonzoso y malicioso. Como es esta mentira, no es palpable, no es creíble, porque todos sabemos lo que en verdad pasó en 2019 fue un fraude monumental. Esto además fue comprobado por organismos internacionales, como es ahora un partido de gobierno, el partido del turno, los masistas pretenden lavar el cerebro a los estudiantes con una falsa narrativa creada por asesores cubanos y venezolanos. Es realmente ridículo. Pero lo que realmente se ve en esta narrativa es realmente una malla curricular hecha muy improvisadamente, en el que se justifica incluso el ministro de por qué no dijeron nada en su momento, cuando ni siquiera ya conocer. Y si se quiere aprender ajedrez, bienvenido, pero los profesores de matemáticas deberían estar entrenados en esta área. Los profesores de matemáticas, ¿qué saben armar un cubo de colegios? Sin embargo, eso es una crítica constructiva a todos los colegios, sean fiscales, particulares o de convenio, ya que los mismos profesores deben aprender conscientes, como dijimos anteriormente. Después está las dicas de la música originaria, tipos de violencia, inteligencias múltiples. Si se quieren introducir distintas materias o quitar horas a materias más importantes, debe ser ya sea dando más ítems o alargando las horas. Ahora, la propuesta que hacemos sobre la malla curricular que debería ser para primaria, matemática pura, matemática que se lleva en primaria, suma, resta, multiplicación, división. En cuanto a deportes, educación física, debe ser verdad actividad física y deportes. Después, ciencias naturales, lo cual está bien, pero no plantar una planta, porque cuando es universidad te van a pedir plantar una planta. Lo que dice el gobierno para biología, cómo plantar una planta. En verdad eso me parece bastante ridículo, ya que es importante para el medio ambiente plantar plantas. Por eso pienso que se debería hacer en primaria, ya que en secundaria en la universidad no te van a pedir cómo plantar una planta y es muchísimo avanzado, como sabemos. Exactamente. Eso es lo que se propone en cuanto a primaria. Aplicación de pintura y dibujo, lo cual sería artes plásticas, simplemente que una pequeña introducción a la geometría, ya que secundaria es prácticamente eso. Después secundaria, en cuanto a lo mismo, matemática, literatura, actividad física, deportes, biología, historia de Bolivia y hechos relevantes. ¿Por qué historia de Bolivia? En carreras universitarias como lo es economía, se lleva historia de Bolivia, no historia. Sin embargo, es muy importante aprender hechos relevantes de lo que pasa en el mundo en sí, ¿no? Como la Revolución Francesa o la independencia de las colonias norteamericanas y demás. Ya que es conocimiento general y que no sepa eso, pues es simplemente algo por. Después, química, historia del arte, geometría, lengua extranjera, ingeniería y física. Lo que se propone es llevar también las materias de química y física en primaria, ya que son materias exactas. Sí, además que en primaria deberían dar conceptos
básicos de física, química, ya que cuando entran en la secundaria tienen que estar, se podría decir, enseñando desde el principio. Y pienso que eso ya se podría adentrar más a la física y química, ya que se deberían avanzar conceptos básicos como que es física, cinemática, conceptos básicos. Y ahora, por ejemplo, los libros que ofrece el Ministerio de Educación son realmente temas que se tocan de manera muy superficial, son los precisamente estos que llevan educación fiscal, lo cual es un retraso a la educación, definitivamente. Y esto en cuanto a la malla curricular. Poeta de los niños, por preocuparse más que nadie por el problema de la educación en Bolivia, ícono de la cultura. En su honor existen distintas instituciones como es France, la imagen de un billete de 200 bolivianos, y se ha organizado en su honor en distintos premios nacionales, entre ellos el premio France Tamayo. Genio solitario, amante de la música, amante de las letras, emblema cultural, lúcido, de carácter fuerte y tal vez a veces melancólico, pero de imagen inconfundible, de ideas radicales y poesías sublimes, de aire solitario, pero de media inmortal. Este es France Tamayo, su obra es su propia gloria. Gracias.